Buen día, somos el equipo número 6 y nos corresponde el tema teoría cognitiva. Los integrantes del equipo son los profesores Felipe Antonio Hernández, María del Carmen Cruz Islas, Valente Martínez López, María Carolina Muñiz Torres, Araceli Ortega García, su servidor Jesús Santanero Latoma y Karina Vázquez Meneses. Teoría cognitiva. ¿Qué es la teoría cognitiva? Es el enfoque que establece estrategias para encaminar los procesos mentales de información, representación y acción. Es una teoría del aprendizaje que se centra en los procesos cognitivos o mentales que se requieren para lograr el aprendizaje. Para el cognitivismo, el aprendizaje consiste en la adquisición y categorización de una nueva información. Esta información se obtiene de interactuar con la realidad y se adquiere por medio de los sentidos. Una vez adquirida por los sentidos, la información se organiza creando nuevos conceptos o modificando los preexistentes. Por esta razón, el aprendizaje se considera un proceso activo de asociación y construcción. El objetivo se centra en el estudio de la mente humana para comprender cómo se interpreta, se procesa y almacena la información en la memoria. El objetivo principal del cognitivismo es descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender. La teoría cognitiva se desarrolla entre 1950 y 1960, teniendo su mayor auge en los años 70. Todas sus aportaciones más relevantes son el rechazo de la introspección como método de investigación y la existencia de estados mentales internos, creencias, deseos, motivaciones que habían negado las corrientes conductistas. Los principales representantes son Jean Piaget, Vygotsky, Jaron Bruner, David Ausberg y Albert Bandura. Jean Piaget fue un psicólogo, biólogo y epistemólogo suizo que crea la teoría del desarrollo cognitivo. En ella nos dice que las conductas son complejas y se van construyendo y cambian de acuerdo al desarrollo humano. El proceso adaptativo activo es la capacidad que tenemos de ajustar nuestras estructuras mentales a las exigencias del ambiente, y se dan dos procesos. El primero es asimilación, que es el proceso por el cual interpretamos el mundo externo en base a nuestros esquemas actuales. Y la acomodación, que es cambiar un esquema existente o crear uno nuevo para lidiar con un nuevo objeto o situación. En el dibujo se observa un niño cuya única experiencia es un perro pequeño y peludo. Se observa un perro grande, tiene que cambiar su esquema. Por lo tanto, hay un aprendizaje de que hay perros pequeños y grandes. Esto es que las experiencias anteriores se ajustan a las nuevas experiencias y se da un equilibrio mental. La cognición es una red de estructuras mentales llamados esquemas, que describen las acciones mentales y físicas involucrando la comprensión y el conocimiento. Cuando se crea o se modifica un esquema, surge un nuevo conocimiento. Las etapas de desarrollo, según Piaget, son 4. Están centradas en el desarrollo del pensamiento. También les llama estadio. La etapa sensoromotora es de los 0 a 2 años. La segunda etapa es la etapa preoperacional, de los 2 a 7 años. La siguiente es la etapa de las operaciones concretas, de los 7 a 11 años. Y la última es la etapa de las operaciones formales, a partir de los 11 años. La primera etapa se caracteriza por el aprendizaje activo. Es cuando el niño utiliza los sentidos y actitudes motoras para aprender. Es egocéntrico, es decir, no reconoce entre su propia perspectiva y la de otros.
tiene reacciones circulares, es decir, reproduce una y otra vez el acontecimiento y sobre todo cuando le da satisfacción. El mayor logro de esta etapa es comprobar la existencia de objetos sin verlos. La etapa preoperacional se da principalmente cuando surge el lenguaje, que es la interrelación entre las palabras y los objetos. Lo principal en esta etapa es el juego. Se da el juego simbólico en el cual los niños pretenden ser personas que no son, bomberos, doctores y sus héroes. También se da el animismo, es cuando ellos le dan vida a los juguetes. La etapa de las operaciones concretas marca el inicio del pensamiento lógico operacional. Puede relacionar regletas y hacer operaciones fundamentales. Mejora su desarrollo social y surgen habilidades cognitivas como la conservación, seriación, relaciones sociales y clasificación jerárquica. La etapa de las operaciones formales es a partir de los 11 años. En la adolescencia se da el razonamiento hipotético deductivo, es decir, pasa de casos particulares a conclusiones generales. Puede resolver problemas más abstractos y entienden abstracciones simbólicas, por eso puede entender temas de álgebra. Da crítica literaria y puede también dar problemas sociales. Otro exponente de esta teoría es Vygotsky, psicólogo ruso, fundador de la psicología histórica cultural. Él nos habla de una teoría sociocultural. Afirma que el conocimiento no se construye de manera individual, sino con la interacción con otras personas. Y nos habla de la ley de la doble formación de los procesos superiores. Los niños nacen con ciertas habilidades, dice, mentales, que él llama funciones mentales inferiores. Con la interacción con otros se van convirtiendo en funciones mentales superiores. Nos dice que el lenguaje es la herramienta más importante para el desarrollo cognitivo, ya que le permite al individuo la interacción con su entorno. Y nos habla de una zona de desarrollo próximo. Nos la define como la brecha o la distancia que hay entre lo que el niño es capaz de hacer por sí solo y lo que puede hacer con ayuda, ya sea de padres, maestros o con sus mismos padres. Otro representante es Jerónimo Brunner. Nos dice, el alumno adquiere los conocimientos por sí mismo, o sea, el aprendizaje por descubrimiento. Aprender a aprender. Y nos habla de un andamiaje, que consiste en el apoyo temporal que los adultos proporcionan al pequeño con el objeto de realizar una tarea hasta que el niño sea capaz de llevarla a cabo sin su ayuda. Nos dice también, o nos habla de un currículum espiral, el cual nos señala que el niño es capaz de aprender cosas complejas, pero de manera gradual, y propone el desarrollo cognitivo de tres modos de representación. De representación activa basada en acciones, en movimiento, va de 0 a 1 año. Representación icónica basada en imágenes de 1 a 6 años. Y la representación simbólica basada en el lenguaje, de los 6 años en adelante. Otro de los teóricos es David Paul Ausubel, quien menciona que el conocimiento es un tanto flexible y por lo tanto es capaz de evolucionar basado en nuevos hallazgos de ideas e informaciones, a partir de conceptos que resulten relevantes, adecuados e inclusivos, claros y disponibles, y de esta forma poderse insertar en la estructura cognitiva del individuo. A partir de ello se genera un anclaje de nuevas ideas y conceptos, es decir, nuevas informaciones, alcanzando así el aprendizaje significativo, que es básicamente como él llamó a su teoría. Él menciona que el aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una nueva información se relaciona con un aspecto relevante de la estructura de conocimiento del individuo, y para ello se requiere de 3 elementos. Primero, de la motivación que deberá de poseer el aprendiz o el alumno, es decir, los deseos de aprender significativamente. Luego, debe de contar con conocimientos previos que va a relacionar, ¿sí?, las ideas previas con conocimientos nuevos. Y al final va a poder construir significados, los cuales deben ser claros y precisos. Las ventajas de esta teoría es que facilita la adquisición de nuevos conocimientos, retención duradera de la información, se da un aprendizaje activo y la enseñanza es personal.
Siguiendo con los teóricos, tenemos también a Albert Bandura, quien denominó a su teoría como teoría cognitiva social. En esta teoría establece que la conducta humana es en su mayoría aprendida y no innata, y que gran parte del aprendizaje es asociativo y simbólico. Menciona también que los factores internos y externos del individuo son igual de importantes para poder alcanzar un aprendizaje. Los elementos que conforman a esta teoría son tres. Primero, los acontecimientos ambientales, los cuales son los recursos, las consecuencias de las acciones y las condiciones físicas. Luego tenemos los factores personales, los cuales son las creencias, las expectativas, las actitudes y los conocimientos. Y por último, las conductas, las cuales son las acciones individuales, elecciones y declaraciones verbales. Menciona también que existen dos tipos de aprendizaje. Tenemos por un lado el aprendizaje activo, el cual es el que obtenemos a partir de lo que hacemos. Y el segundo es el aprendizaje vicario, es decir, lo que aprendemos a partir de la observación de lo que los demás hacen. Y este segundo está conformado por 4 elementos. Primero, la atención. Luego, la retención de la información. Posteriormente, la motivación para retirar la conducta. Y finalmente, poder generar nuevas conductas. Existen algunos factores que propician el desarrollo de este tipo de aprendizaje, los cuales son estado del desarrollo, el prestigio y competencia del modelo, las consecuencias vicarias, las expectativas de los resultados, el establecimiento de metas y la autoeficiencia. Por otro lado, se pueden obtener algunos resultados, los cuales podrían ser enseñar nuevas conductas y actitudes, promover la conducta actual, es decir, la previamente aprendida, modificar inhibiciones, las cuales pueden ser fortalecidas o debilitadas, y dirigir la atención. Como cualquier otra teoría, tiene ventajas y desventajas, las cuales son: aquí la personalidad e individualidad de los otros puede influir de manera positiva o negativa en lo que esté aprendiendo el individuo. La escala valorativa es un elemento sumamente determinante para alcanzar un aprendizaje. Y finalmente, los modelos en el hogar son variables externas de gran relevancia. Características principales de la teoría cognitiva. La teoría cognitiva se centra en la inteligencia, la percepción, el pensamiento, la memoria, la transferencia, en el procesamiento de la información y estrategias para el aprendizaje. El desarrollo de la tecnología es otro pilar de apoyo cognitivo. El aprendizaje se produce a partir de la experiencia. Contribuye al conocimiento de algunas capacidades esenciales para el proceso de aprendizaje, como la atención, percepción, memoria, lenguaje, pensamiento y el razonamiento. Se considera que cada persona organiza, evalúa e interpreta la información de forma distinta, a través de estructuras o esquemas mentales y dependiendo de su interacción con la realidad. Estimula la creación de estrategias de aprendizaje por parte del alumno. El rol del maestro. Facilita el aprendizaje. Un buen docente se convierte en un facilitador del aprendizaje porque ve una oportunidad para que el alumno desarrolle su capacidad y formación. Otro punto importante: soluciona conflictos. El término conflicto cognitivo de Jean Piaget lo utiliza para referirse al cambio conceptual o a reconceptualización que genera en los estudiantes una situación contradictoria entre lo que ellos saben, que es el conocimiento previos, y los nuevos conocimientos, provocando un desequilibrio cognitivo. El rol del maestro también es el puente entre el alumno y el conocimiento. El docente promueve la reflexión y el desarrollo de aptitudes, parte de la idea de que los alumnos aprendan a aprender. Para ello diseñan estrategias y nuevos conocimientos. Se deben apropiar de los proyectos y evaluar las competencias, que quiere decir que el maestro ayuda al estudiante a ser el protagonista de su propio aprendizaje.
Y en cuanto al rol del alumno, sabemos que ellas son personas activas. El alumno es considerado como una persona totalmente activa, capaz de resolver problemas, proyectos, situaciones reales a través del procedimiento de la información por esquemas, planes o estrategias. Asimismo, es actor de su propio aprendizaje. El alumno es modificable en lo cognitivo, en lo afectivo, no es un receptor pasivo y aprende lo que se le enseña. Es más, el estudiante es actor de su propio conocimiento. La estrategia de aprendizaje que se propone son los organizadores previos, que sirven como facilitadores del aprendizaje significativo, ya que son puentes cognitivos entre los nuevos conocimientos y los ya existentes en la estructura cognitiva del aprendiz. Se sugiere comenzar cada lección con organizadores previos. Existen dos clases de organizadores previos, los expositivos y los comparativos. Se utiliza un organizador expositivo cuando el material no es nada familiar. Se formula en términos de lo que el aprendiz ya sabe en otras áreas del conocimiento. Se debe ser usado para suplir la falta de conceptos, ideas o proposiciones relevantes en el aprendizaje de ese material y servir de punto de anclaje inicial. Por ejemplo, las categorías taxonómicas sirven para poder clasificar a los seres vivos. Vemos aquí que el alumno ya conoce al reino animal, también conoce los vertebrados, los mamíferos y los primates, y desconoce la familia de los homínidos, el género que es el Homo y la especie es Homo sapiens. Aquí en este caso, el nombre científico del hombre es el Homo sapiens. Se utiliza un organizador comparativo cuando el material es relativamente familiar. Sirve para integrar la nueva información. Los conceptos, las ideas o proposiciones básicamente análogas ya existentes en la estructura cognitiva del aprendiz. Por ejemplo, los estados de la materia, donde el alumno ya conoce el estado sólido y lo compara con un cubo de hielo, el estado líquido con una gota de agua y el estado gaseoso con las nubes. Ventajas y desventajas. La primera ventaja es que los alumnos aprenden a hacer tareas repetitivas, por lo que adquieren hábitos. La desventaja es que se visualizan elementos en una sola dirección, lo que no contempla las múltiples inteligencias. La segunda ventaja es la integración del conocimiento a través de los sentidos. La desventaja es que se visualiza en una sola perspectiva. La tercera ventaja es que permite que cada persona procese la información a su manera. La desventaja es que se puede confundir la verdadera intención del conocimiento. Principales aportaciones. Empleo de organizadores previos de la información. Diversidad de modos de presentar y trabajar la información. Técnicas de trabajo cooperativo. Gracias por su atención.